Mucha atención. A esta hora habla el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, después de la jornada electoral. Tenemos señal en vivo, escuchemos. Hoy aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Agradecimiento a cada uno de ustedes, especialmente a los veedores internacionales que están aquí de los 5 continentes. Muchas gracias por estar presente aquí en Venezuela en esta hora tan importante. República Bolivariana de Venezuela. De sus Poder electoral. Atribuciones constitucionales y legales a fin de informar. El poder electoral se dirige a todo el pueblo de Venezuela en uso de sus exclusivas atribuciones constitucionales y legales a fin de informar que, luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al fiscal general de la República se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación y contra también de funcionarios electorales. Hacemos un llamado a todos y todas los venezolanos para que se respete la Constitución y las leyes de la República y el mandato del pueblo expresado en las máquinas de votación, así como la paz en todo nuestro territorio. A quienes participaron en la contienda, el reconocimiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa, tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema automatizado de votación. Igualmente se entregará a las organizaciones con fines políticos los resultados en un CD conforme a la ley. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro.
Bien, escucharon ustedes allí el primer boletín dado por el Consejo Nacional. 11 de la noche, 11 minutos. Escuchaban ustedes la voz del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Señala que con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación del 59%, estos son los resultados, según el CNE, de esta contienda. Nicolás Maduro Moros obtiene 5.150.092 votos con un 51.20% frente a Edmundo González Urrutia, que según, volvemos a repetir, el CNE obtuvo 4.445.978 votos, siendo así el porcentaje para él de 44.2%. Pues también el director, el presidente del Consejo Nacional Electoral, hablaba sobre una supuesta agresión que había sufrido el sistema electoral y que les había permitido, o no les había permitido a ellos poder hacer un envío de los resultados de las elecciones y por estas eran las razones por las cuales hasta esta hora, siendo las 11:12 de la noche, han sido solventadas y logran hacer esta transmisión de los datos. Recordemos que esta jornada abrió a las 6 de la mañana, cierra a las 6 de la tarde, hora local, y luego de aproximadamente 6 horas de haber cerrado las urnas en Venezuela es que obtenemos este primer boletín con el 80% de las mesas escrutadas, dice el presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero ahora quiero invitarlos a ver estas imágenes que nos están llegando a través de nuestros corresponsales y se trata del despliegue militar de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Han sido desplegados en varios sectores del país y por supuesto el país, el mundo, la comunidad internacional está a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las próximas horas luego de este anuncio del presidente nacional del Consejo Nacional Electoral sobre los resultados de la elección que hoy definía un cambio o no en Venezuela. Once de la noche, 13 minutos. Vamos a reiterar esta situación que acaba de ocurrir hace tan solo unos minutos y es una noticia que nos llega desde el Consejo Nacional Electoral. El primer pronunciamiento del presidente Elvis Amoroso tras el cierre de los comicios, luego de que ellos, según ellos, intentaran solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que hizo que se retardara el envío de la data al centro para poder procesarla, dan un primer boletín oficial. El 80% de las mesas, según ellos, han sido escrutadas y estos son los porcentajes que obtienen los dos candidatos que más tenían opciones para esta contienda. Nicolás Maduro obtuvo 5.150.092 votos. Esto corresponde a un 51.20% frente a Edmundo González Urrutia, que representa a la oposición, recordemos, 4.445.978 votos con un 44.2%. 6 horas aproximadamente tuvieron que pasar para que pudiéramos obtener el primer boletín oficial del Consejo Nacional Electoral. Anunciaron además el presidente de esta entidad que abren una investigación por los hechos ocurridos. Incluso en un comunicado anterior de la Cancillería de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro, estaban hablando precisamente que gobiernos del exterior estaban intentando interferir en esta contienda. Entonces, así las cosas, el CNE proclama que son unos resultados que son de tendencia contundente e irreversible, como han dicho ellos, con el 80% de las mesas escrutadas. Nicolás Maduro lleva 11 años en el poder, llega allí a raíz de la sucesión que hace el entonces presidente Hugo Chávez, es el presidente interino de los venezolanos, pero en 2013 se celebra una elección que gana. Más adelante la elección vuelve, los comicios vuelven a 2018 y en estos prácticamente la comunidad internacional los había calificado de fraude, pues no permitieron la participación
de la oposición para ese entonces. A esta contienda llegaba entonces Edmundo González Urrutia, al lado 2024, luego de las trabas que habían puesto a la candidatura de María Corina Machado por la inhabilitación política de 15 años que proclama y que ratifica la Contraloría General de Venezuela. Era Edmundo la opción del cambio que tanto estaban esperando los venezolanos luego de esta jornada electoral, luego de esta campaña que vimos de la oposición tan fuerte, tan dura, durante varias semanas en todo el territorio venezolano. Y la respuesta la tenemos acá, del Consejo Nacional Electoral, en unos comicios en los que sin duda la participación fue masiva, no solamente en Venezuela, también en el exterior, pese a también los inconvenientes que hubo en los registros y las personas que pudieron haber votado, que fue una mínima cantidad de verdaderamente el padrón electoral que podía haberlo hecho. 11 de la noche, 17 minutos. Vamos a revisar cuáles son las declaraciones de uno de los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López. Lo vamos a ver precisamente aquí en pantalla. Allí está, abro comillas: Consejo Nacional Electoral anuncia un fraude y toda Venezuela lo sabe. Ese fraude no es sostenible. Cierro comillas. Estas son las primeras reacciones que estamos viendo de la oposición venezolana luego del anuncio del Consejo Nacional Electoral, en el que dicen que con el 80% de las mesas escrutadas es Nicolás Maduro el vencedor de esta contienda, una tendencia que señalan ellos que es irreversible, que es contundente y que si sumamos las votaciones entre los dos candidatos no obtenemos más de 10 millones de votos. Otros partidos, otros candidatos estaban participando en esta contienda electoral. Eran 10 en total, pero sin duda Nicolás Maduro y Edmundo González eran los que estaban enfrente, eran los que estaban precisamente con más posibilidades para poder ganar esta contienda. A las 11:18 de la noche les repetimos la noticia del momento que ocupa todos los titulares de prensa del mundo. El Consejo Nacional Electoral dice que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela nuevamente. Un mandato que, según las cosas, empezará el próximo 10 de enero. Oigamos cómo fue el anuncio. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. 11:19 de la noche. Y seguimos aquí en esta transmisión especial con esta noticia de última hora, la proclamación del Consejo Nacional Electoral, en la que aseguran que Nicolás Maduro es el vencedor de estas urnas. Vamos a revisar cuáles son las imágenes que nos llegan a esta hora, las tenemos allí en pantalla. Es la celebración de Nicolás Maduro, de quien dice el Consejo Nacional Electoral es el vencedor de esta contienda, de estas elecciones determinantes en Venezuela. Son imágenes que nos llegan en directo desde la ciudad de Caracas, desde algún punto muy cercano seguramente al Palacio de Miraflores. Vemos entonces simpatizantes que se reúnen a esta hora para celebrar el triunfo de Nicolás Maduro y muy seguramente en los próximos minutos esperaremos una nueva declaración de Nicolás Maduro, quien con 5.150.092 votos, esto quiere decir el 51.20%, es el ganador, según el Consejo Nacional Electoral, de esta contienda. Ahí veíamos entonces y estaremos muy pendientes de las reacciones que sigan surgiendo desde todos los frentes, desde la oposición venezolana, que como lo veíamos hace unos minutos, Leopoldo López califica de fraude lo que ocurre, el anuncio del Consejo Nacional Electoral.
Vamos a revisar cuáles son las reacciones que nos llegan desde Estados Unidos a esta hora. Vemos en pantalla la reacción del senador Marco Rubio. Abro comillas, el régimen de Maduro acaba de llevar a cabo las elecciones farsas más predecibles y ridículas de la historia moderna. Cierro comillas. Esta es una de las reacciones que nos llega a esta hora desde Estados Unidos y que seguramente más líderes se seguirán sumando a estos pronunciamientos. Comenzarán a reaccionar y verán qué es lo que ellos opinan, cuáles son las reacciones, cuál es la impresión frente a este anuncio del Consejo Nacional Electoral en el que proclaman a Nicolás Maduro como el vencedor de esta contienda. Son las 11 de la noche, 21 minutos, y por el momento no hay ningún pronunciamiento de Edmundo González, quien era el candidato de la oposición, el que se enfrentaba precisamente a Nicolás Maduro en las urnas, y tampoco, por ahora, de María Corina Machado, la líder de oposición venezolana catalogada como la dama de hierro de Venezuela, quien estuvo recorriendo el país. Vimos movilizaciones gigantescas para que cada venezolano se sumara a esa causa de cambio. Estamos también muy pendientes a esas reacciones y muy seguramente también se seguirán sumando a esas voces de eventual condena, por supuesto, algunos presidentes, expresidentes, senadores, todas estas personas que tenían el ojo puesto, porque el mundo literalmente tiene el ojo puesto en este momento en Venezuela, luego de este anuncio del Consejo Nacional Electoral. Una tendencia irreversible, una tendencia contundente con el 80% de las mesas escrutadas. Vamos a revisar en este momento entonces 11:22 de la noche, casi 11:23. ¿Cuál es la reacción del expresidente de Colombia, Iván Duque, a través de sus redes sociales? El robo se ha consumado, dice Iván Duque. El tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática, liderada por María Corina Machado y Edmundo González. Hago un enérgico llamado a la comunidad internacional para que se ponga del lado de la democracia, no reconozca al tirano y ejerza la mayor presión para evitar la consolidación de esta usurpación del poder, cierro comillas. Eran las declaraciones en sus redes sociales de Iván Duque y llegó la hora de ver cómo está el pulso en Caracas. Nos conectamos a esta hora, 11:23, con Luis Alejandro Laya, quien nos tiene el reporte. Luis Alejandro, ¿qué dicen los venezolanos ante este anuncio del CNE? Bueno, la verdad es que hay tensión en estos minutos posteriores a este anuncio de resultados del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, nosotros nos encontramos acá en Altamira, en las inmediaciones del comando de campaña de María Corina Machado, y la situación es realmente de tensión a la espera de cuál pueda ser el pronunciamiento de los líderes del comando con Venezuela, María Corina Machado, Edmundo González, cuál puede ser pues la respuesta ante este señalamiento del Consejo Nacional Electoral. Nos reportan también en algunas zonas de Caracas cacerolazos, algún tipo de reacción de los ciudadanos. Sin embargo, acá en los alrededores del comando de campaña de María Corina Machado vamos a mostrarles un poco el ambiente de este lugar, de esta zona de Caracas, en la que por supuesto hay personas a la expectativa de lo que puedan decir estos líderes, sobre todo luego de este anuncio. Tensa calma, incertidumbre por lo que puedan ser las próximas horas. Ese es el reporte que nos traía nuestro corresponsal Luis Alejandro Laya, quien desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, ha acompañado a los venezolanos que juiciosamente salieron a votar. Imágenes en este momento, 11:25 de la noche, que nos están llegando desde Venezuela, de la celebración de Nicolás Maduro, el hombre de 61 años que, según el Consejo Nacional Electoral, es el ganador de esta contienda. Luis Alejandro, volvemos con usted. Listo, chévere. Sí, acá en las inmediaciones del comando de campaña de María Corina Machado, pues esta es la situación, hay tensión, hay una tensa calma luego de este resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral, pero además hay expectativa ante lo que puedan decir los líderes opositores en este lugar. Se puede escuchar lugar que hay por fuegos artificiales en algunas zonas, presumimos que parte de la celebración de
el comando de Nicolás Maduro, pero también nos han reportado, como les señalaba hace minutos, cacerolazos y algún tipo de respuesta también negativa por parte de los ciudadanos en varias zonas de Caracas. Acá hay total expectativa ante la reacción que vayan a tener los líderes opositores sobre este resultado y se espera un pronunciamiento que pudiera darse en los próximos minutos sobre estos señalamientos que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, este resultado parcial, este primer boletín, pero ya con tendencia irreversible, con el cual han dado como ganador a Nicolás Maduro con un 51.20% de los votos. Esta pues es la situación. Vamos a mostrarles nuevamente la situación acá en los alrededores del comando de campaña de María Corina Machado. Hay, por supuesto, una situación de bastante tensión y es lo que podemos nosotros ofrecerles por el momento acá a ustedes para que puedan observar. Con esta información nosotros pues volvemos al estudio y vamos a pues verificar algunas de estas Luis Alejandro, gracias por el reporte. Entendemos que las comunicaciones ahora están fallando un poco allí en Venezuela, pero sin duda volveremos más adelante con usted. Quiero comentarles de una de las reacciones que se producen a favor de Nicolás Maduro a esta hora, 11:27 de la noche. Les leeré cuál es la publicación en X que ha hecho el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Abro comillas: hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones. Transmito al hermano presidente Nicolás Maduro nuestras afectuosas felicitaciones por esta victoria histórica y el compromiso de Cuba de estar junto a la revolución bolivariana y chavista. Tu victoria es la del pueblo bolivariano y chavista. Venció limpiamente a la oposición proimperialista de forma inequívoca. Así derrotaron también a la derecha regional, injerencista y monroísta. El pueblo habló y la revolución ganó. Cierro comillas. Esa era la declaración del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionando precisamente a este anuncio del Consejo Nacional Electoral. Pero vamos a revisar qué es lo que está pasando también en territorio venezolano. Comienza un cacerolazo tras la lectura de este primer boletín de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Se registran en varias ciudades, no solamente en Caracas, pues Luis Alejandro nos decía que también en ese punto muy cerca del comando de María Corina se estaba escuchando. Había gritos de fraude, había gritos de este rechazo y esta voz de condena a los resultados que, según el Consejo Nacional Electoral, dieron como ganador a Nicolás Maduro. Escuchemos. Once y 28 de la noche escuchábamos el cacerolazo que se vive a esta hora en diferentes puntos de Venezuela luego de este anuncio del Consejo Nacional Electoral. Es el descontento del pueblo. Es precisamente esa voz de condena la que están rechazando en este momento ese anuncio del Consejo Nacional Electoral, de la victoria de Nicolás Maduro con un 80% de las mesas escrutadas. Es precisamente cómo los venezolanos escogen en este momento rechazar esta situación que ocurre en Venezuela. Estamos, por supuesto, muy pendientes de cuál será el pronunciamiento de Edmundo González, de María Corina Machado, y estas imágenes que tenemos en pantalla nos llegan en vivo desde el comando con Venezuela, allí en la ciudad de Caracas. Vemos entonces allí en estas imágenes a varios de los líderes de la oposición. Ustedes recordarán a Corina Lloris, una de las nombradas por María Corina Machado precisamente para que la sustituyera ante la inhabilidad política que pesa en su contra por 15 años para ejercer en cargos públicos. También podemos ver a figuras como Andrés Velázquez, está Delsa Solórzano, está Tomás Guanipa. Recordemos las declaraciones de Delsa Solórzano hace tan solo algunas horas en las que mencionaba que a las personas que estaban acreditadas como testigos les estaban impidiendo el ingreso a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. También decía ella que había problemas en la transmisión de las actas para que llegaran al CNE y así fuera
adelantado el conteo de los votos, voto a voto. Así decía María Corina Machado, que debían quedarse todas las personas para que voto a voto pudieran certificar y pudieran garantizar que los resultados que transmitían desde las urnas hasta el Consejo Nacional Electoral fueran fidedignos, fueran efectivamente los que se habían depositado. Depositado es un decir, porque evidentemente en Venezuela el voto es automatizado. Sin embargo, el sistema arroja una papeleta y esta papeleta era depositada en una urna para que así pudiera avanzar el conteo. El registro de las actas era de carácter público. La revisión de este registro de las actas era de carácter público. María Corina había hecho el llamado a que todas las personas cuidaran los centros de votación para evitar cualquier fraude que ha dicho Leopoldo López, que es lo que ocurrió en estas elecciones determinantes en Venezuela. Estamos entonces a la expectativa, a la espera, en que en unos minutos comiencen esas declaraciones desde la campaña de María Corina Machado, de Edmundo González, y esa señal que tenemos nosotros allí en directo es precisamente del Comando con Venezuela, de la agrupación que ha estado durante todas estas últimas semanas recorriendo Venezuela, juntando simpatizantes, y a esta hora vamos a cambiar de señal y nos conectamos con la señal de las declaraciones de Nicolás Maduro tras esta jornada. Solamente lo dejo para su reflexión. ¿Pero en qué país se revisa el sistema electoral para asegurarlo? En la República Bolivariana de Venezuela. Por eso no nos metemos a asuntos internos de ningún país. ¿Quién organiza las elecciones en los Estados Unidos? Las gobernaciones no tienen un instituto electoral. Y cuando hubo el debate que Donald Trump denunció que le robaron las elecciones, nosotros nos metimos en eso. Dijimos que hagan esto, que hagan aquello. Y sea un rollo de ellos. Un asunto interno de Estados Unidos que resolverá. Así que eso es lo que pido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Respeto a la voluntad popular. No es la primera vez que pretenden vulnerar la paz de la República, la vida nacional. Hay que ver qué país del mundo, después de recibir 930 sanciones criminales, después de haber sufrido lo que hemos sufrido, ¿cuál país se atreve a convocar elecciones? Quiero que me digan. Las convocamos, se realizaron de manera ejemplar y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Hay que agradecer al pueblo de Venezuela su tenacidad, su perseverancia, su conciencia. Tremenda guerra psicológica que le metieron. Todas las redes sociales en contra. Campañas diarias para favorecer a los demonios y a las demonias. Pero más pudo el pueblo de Cristo ante las campañas de demonios y demonias. Agradecer a todos los venezolanos y venezolanas que participaron. Agradecer de manera muy especial al Plan República y a los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Milicia Nacional Bolivariana. Agradecer también
a los más de 900 veedores e invitados internacionales que vinieron de más de 100 países. No sé si por aquí hay. Allá están parte de los veedores, mis saludos. Qué bonito que compartan todas las experiencias de este proceso electoral con el pueblo. Agradecer al personal que sirvieron al Consejo Nacional Electoral, a los rectores, rectoras y a todo el poder electoral del país, que ha soportado meses de campaña sucia en las redes sociales, de ataque inclemente, de las granjas de bots. Hoy sufrimos, Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene. No lo voy a decir, ya la huella quedó marcada. Un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral, porque los demonios y las demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. Hackeo masivo, así lo denuncio. Sabemos de dónde lo hicieron. Ya a esta hora sabemos quién lo ordenó. Queda en manos de la Fiscalía General de la República hacer la investigación y hacer justicia para nuestro pueblo. Pero Dios con nosotros. Felicito a los técnicos de las telecomunicaciones de Venezuela y del CNE que lograron despejar un hackeo brutal que pretendía impedir que el pueblo de Venezuela tuviera sus resultados oficiales. ¿Por qué querían impedir? ¿Por qué? Que el pueblo tuviera sus resultados oficiales. ¿Quién está detrás de eso? Para gritar lo que ya estaba cantado. Escuchábamos entonces las declaraciones de Nicolás Maduro luego de este anuncio del Consejo Nacional Electoral en el que dan por vencedor precisamente al candidato de estas 13 agrupaciones que componían su candidatura y que los representaban, a quien él representaba en las urnas. En este momento quiero que revisemos cuáles son esas declaraciones que llegan de la oposición venezolana. Tenemos una nueva publicación y en esta oportunidad es de Juan Guaidó, quien en algún momento fungió como presidente interino de Venezuela. Abro comillas, la dictadura miente descaradamente y decide atrincherarse más. Edmundo González derrotó a Maduro en un proceso ya viciado. Los venezolanos defenderemos nuestra voluntad. El liderazgo y el mundo son puestos a prueba una vez más. Cierro comillas. De la noche, 38 minutos y nos siguen llegando imágenes, los reportes de cómo están viviendo los venezolanos en el interior de su país esta noticia de la victoria de Nicolás Maduro en las urnas. Escuchamos ahí los cacerolazos de todas las personas que siguen en pie en este momento, siguiendo esta transmisión, siguiendo todas las declaraciones y también la expectativa de los diálogos de la oposición, lo que diga la oposición, lo que diga María Corina Machado, lo que diga Edmundo González. Es el descontento del pueblo venezolano y esta no es una novedad. Es usual ver precisamente que este es el tipo de rechazo, esta es la forma de protesta de los venezolanos ante lo que consideran muchos un fraude, ante lo que consideran que algo no está bien y que algo ocurrió durante estas elecciones presidenciales en Venezuela. La comunidad internacional, por supuesto, sigue respondiendo, sigue rechazando, y esta es la declaración que ha emitido el presidente de Chile, Gabriel Boric. Vamos a revisar qué fue lo que dijo a través de sus redes sociales. El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable.
Bueno, pues es uno de los presidentes que en este momento señala que no reconocerán hasta que no sean verificables los resultados que ha proclamado ya el presidente del Consejo Nacional Electoral luego de esta contienda, luego de casi 6 horas de demora. Vamos a revisar qué es lo que dice el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, a través de sus redes sociales a las 11:41 de la noche. En Venezuela no hubo un fraude electoral, sino un golpe de Estado al desconocer la voluntad popular. Esas son las palabras del expresidente Andrés Pastrana, quien a través de su red social X publica su reacción, su voz de condena y de rechazo ante la victoria de Nicolás Maduro. Ante esta reelección, nuevamente, un mandato nuevamente de 6 años de Nicolás Maduro, quien ya lleva 11 en el poder, 11 al frente del Palacio de Miraflores. Vamos a retomar mientras esperamos cuál es esa declaración que hará la oposición venezolana. Algunas de las declaraciones de Nicolás Maduro justo hace unos minutos mientras festejaba en una de las plazas de Caracas este resultado del Consejo Nacional Electoral. Ahí vemos la señal en directo de la que será la declaración de la oposición. De momento no se ve a María Corina Machado, tampoco a Edmundo González. Sin embargo, estamos pendientes y recapitulemos entonces cuáles fueron las declaraciones de Nicolás Maduro. Él dice que debe haber un respeto a la Constitución, a la voluntad popular, que estos comicios se realizaron de manera ejemplar, que es el presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Le agradeció también al pueblo de Venezuela la tenacidad y dijo en sus propias palabras que lo que hubo fue una guerra psicológica, una campaña diaria y que el pueblo no pudo el pueblo precisamente ante estas campañas de guerra psicológica. También aprovechó la ocasión para agradecer a la Milicia Nacional Bolivariana y reiteró aquí que este proceso, según él, sí contó con una veeduría y una observación internacional de más de 900 personas, invitados internacionales que procedían de más de 100 países, pero recordemos que precisamente esas delegaciones internacionales que ingresaron a territorio venezolano son muchas de las que precisamente son afines al gobierno. Delegaciones de Rusia, delegaciones de Turquía, delegaciones de Irán, de China. Estas fueron las delegaciones que pudieron ingresar. Recordarán ustedes los episodios que vimos, por ejemplo, en Panamá hace tan solo unos días, cuando una comitiva de expresidentes latinoamericanos intentó ingresar a territorio venezolano y ni siquiera les permitieron quedarse en el avión que iba de Ciudad de Panamá rumbo a Caracas, al aeropuerto de Maiquetía. Pero no es el único caso. Senadores chilenos también fueron deportados. Vamos a revisar en este momento más declaraciones que nos llegan desde Estados Unidos. Lo hacemos a través de la red social de la congresista María Elvira Salazar, quien se pronuncia y dice, abro comillas, descaradamente Maduro una vez más intenta robarse las elecciones. Es un insulto al pueblo venezolano. El Congreso lo denunciará, la Casa Blanca lo denunciará, la comunidad internacional lo denunciará. No será tan fácil esta vez, no podrá sostener esta agresión. Solo miren. Esas eran las declaraciones y la voz de María Elvira Salazar desde Estados Unidos, congresista. Esta es otra reacción que se suma desde la Unión Americana, pues ya habíamos revisado la del senador Marco Rubio hace tan solo unos minutos. 11 de la noche, 44 minutos, vamos a seguir revisando reacciones. Veamos en pantalla cuál es la que tenemos a continuación. Va precisamente Gustavo Bolívar. Aquí la tenemos. Vean. Abro comillas, primer boletín con el 80% escrutado, Nicolás Maduro 51,2%, Edmundo González 44,2%. El CNE debe permitir un escrutinio voto a voto para que se valide el resultado y prevalezca la paz del hermano país. Cierro comillas. Esta es precisamente una de las reacciones que nos están llegando desde Colombia. Era Gustavo Bolívar, el director de la dirección el director del DPS. Así que bueno, vamos a seguir revisando porque precisamente hace tan solo unos minutos o unos más, precisamente había trinado la Cancillería al respecto. Pedían que precisamente hubiera un proceso que fuera justo, un proceso que fuera transparente. Revisemos más reacciones a esta hora, 11:45 de la noche. La que tenemos en pantalla
es la de Javier González Olaechea. Abro comillas. Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano. Eran estas las declaraciones que emite a través de sus redes sociales el canciller de Perú, pero es momento de enlazarnos con la señal en directo de nuestra cadena hermana NTN 24, que desde las 6 de la mañana está en emisión ininterrumpida. Escuchemos. No estaba participando, se había buscado el candidato útil que le trató de generar la imagen de que había una elección. Obviamente 70 países no reconocieron esa elección, y que fue en mayo del 18, y en el enero del 19, 60 países reconocieron al presidente de la Asamblea Nacional como el presidente interino, como manda la Constitución venezolana. Tal vez mucha gente no sabe, pero países como los Estados Unidos hoy en día, todavía hoy en día, reconoce a la presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, la doctora Dinora Figuera, como la presidenta de Venezuela, la presidenta interina. Es decir, que de hecho seguimos con el interinato, algo que le molesta profundamente a Maduro, algo que le impide tener el control de ciertos activos, y yo creo que pareciera mentira que cuando ellos pasaron mucho tiempo, hicieron todo lo posible para acabar con Juan Guaidó, después se sorprendieron cuando los Estados Unidos reconoció a la doctora Figuera, y han querido salirse del amarre del aislamiento y las sanciones, acaban de hacer algo que va a obligar a países que no los había sancionado a sancionarlos. Yo creo que Maduro ha hecho algo que le hace muy imposible. Estaba Héctor hablando de quiénes son los países. Yo creo que van a ser muy pocos países que lo van a apoyar y que importan. Es decir, que Vladimir Putin te apoye. Yo comentaba hace unos días, la alianza de Putin con Venezuela es la alianza más ruin que hay. O sea, a Putin le interesa que Venezuela no produzca un barril de petróleo más, nunca. Ellos suplantaron a Venezuela en el mercado, y al Venezuela no estar en el mercado obtuvieron precios mucho más altos, por lo tanto más volumen, más precios, más ingresos. Con eso acumuló unas reservas con las que decidió ir a la guerra, y básicamente hoy en día, atrapado en la guerra que está, no le interesa que Venezuela apunte en una dirección correcta. Entonces, por ejemplo, el apoyo que Maduro puede recibir de Putin es el peor apoyo, es el apoyo de alguien que en el fondo lo que está apostando es a que continúe Venezuela en la carraplana. Terrible. Es terrible. Sí, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Sí. Sí, adelante, Idania. No, continúa. Iba a decir, es realmente, bueno, yo creo que es más que terrible, es abominable. Es que es no importarle absolutamente al pueblo venezolano, porque lo que se espera es que vengan más sanciones en relación a esto. Todo es preferible a perder el poder, no importa lo que venga después. Y yo creo que hay que aclarar algo también. Esto ya no es que es como Cuba, o se parece a Cuba. No, señor, es Cuba. Porque lo que estamos, de aquí en adelante, es Cuba, Venezuela. Si esto se consolida, Héctor. Sí, y con un gobierno que no tiene control territorial, como sí es el caso del gobierno cubano, con un Estado fragmentado, con un gobierno criminal que en ocasiones ha sido victimizado por el crimen organizado también. El caso de las FARC disidentes en buena parte de Venezuela, el caso del ELN con la minería. Eso va a continuar, se va a profundizar en estas condiciones, por supuesto. Bien, Idania, y para nuestros invitados también, los países que tienen reservas frente a lo que dijo el CNE sobre la elección de hoy, los resultados que entregó Argentina, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Perú, Uruguay, Guatemala y Chile, Idania. Son gobiernos que le están pidiendo a Venezuela, al Consejo Nacional Electoral, pero también encienden la alarma a la comunidad internacional. Ojo, estén pendientes porque lo que pasó en Venezuela no es lo que está diciendo el CNE. Es que
a ver, bueno, yo creo que vámonos por lo positivo, vámonos a destacar a la rápida reacción, es decir, aquí no estamos hablando de horas, no es que vamos a esperar a mañana para que los gobiernos empiecen a reaccionar, primero porque se le hizo un llamado de atención, muchos pronunciamientos se dieron antes de que el Consejo Nacional Electoral emitiera el resultado de tendencia irreversible, recordando a Tibisay Lucena, pero lo dijo Elvis Amoroso, se hicieron varios llamados para que esto no sucediera. Y sucedió. Y en cuestión de minutos comenzaron las reacciones internacionales. ¿Qué nos dice esto, Pedro Mario? Mira, yo creo que una de las cosas que estamos viendo y la rapidez, ha habido conversaciones. La semana pasada hubo una reunión de los países latinoamericanos en Washington y uno de los temas fundamentales que hubo, se discutió, fue el tema de qué hacer, cómo prepararse. Como te decía yo anteriormente, muchos de estos países le pidieron a la administración Biden que bajara la presión, que le diera a Maduro cierto margen, que negociara, que le aligerara las sanciones. Y Biden le preguntaba, ¿y si no funciona qué? Si eso no me funciona, ¿qué hacemos? Yo creo que ahora estamos en el, no funcionó, ahora ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes me pidieron que hiciera algo, ahora ¿qué van a hacer ustedes? Entonces, la conversación venía ocurriendo hace mucho tiempo. Creo que es importante que al haberse entusiasmado todo el mundo que se iba a una elección observada y de repente quitarle la invitación a la Unión Europea, tú no le quitas la invitación a la Unión Europea porque piensas que vas a ganar, sino porque piensas que te vas a robar la elección. Tú no bloqueas la llegada de acompañantes porque, o sea, si sabías que vas a ganar y estabas tan cómodo, tú quisieras que vinieran todos, toda la observación, para que vieran el furor, el pueblo, el encanto, cómo la gente en las filas estaba hablando maravillas de la continuidad de Maduro. No, lo que ellos quisieron fue decir que nadie viniera para robarse esta elección. Pero sí creo que, y lo dije anteriormente, que entramos en una etapa distinta, porque esta ya es la etapa de los que todos han sido burlados. Los noruegos fueron burlados, los cataríes fueron burlados, los latinoamericanos de izquierda fueron burlados. Y yo creo que eso es algo distinto, porque realmente, durante el momento que hubo, por ejemplo, el reconocimiento de Juan Guaidó, de esos 60 países se mantuvieron unidos, pero después se empezaron a pelear porque no les gustaba Trump. Entonces ya no es el tema si le gustaba Venezuela o no Venezuela, sino que no le gustaba Trump, entonces vamos a hacer algo distinto que Trump. Entonces empezó, y Borrell se puso a jugar, y Zapatero por el otro lado buscaba, y buscar otros países en América Latina versiones distintas, y todos esos son contribuyentes a que hayamos llegado aquí. Una cantidad de países absolutamente irresponsables, increíblemente ingenuos para ser países grandes con pantalones largos, y ahora nos encontramos con una realidad durísima. Y la realidad dura es que para Maduro concretar este resultado que acaba de anunciar Amoroso, tiene que reprimir. No existe la posibilidad de que este resultado que se anunció hoy se haga valer sin represión. Y represión es perseguir, apresar a líderes políticos y atacar a cualquiera que quiere protestar, y empezar un clima de terror para que simplemente la gente se vaya a su casa y acepte este resultado. Ese régimen de terror de un gobierno que nunca ha cesado, nunca. La gente, yo veo, y una cosa que lo voy a decir aquí muy claramente, todo el mundo dice, hay que buscar una salida, hay que ofrecerle amnistía. O sea, ¿y cuándo le van a pedir a Maduro clemencia? Que dé él un muestra, que él soltara a algunos presos políticos, que él demostrara que estaba dispuesto a caminar en un sentido contrario en aras de una negociación, en aras de una posible salida mejor para él. Nunca lo quiso hacer. Y eso fue siempre una demostración de lo que dije anteriormente, que para él el costo de perder el poder, él sabe perfectamente bien que no se va a salvar de la Corte Penal Internacional y que no hay amnistía que valga en la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, el tipo dice, yo aquí sigo y si tengo que torturar, no me importa, no me van a sentenciar un día más por un torturado más, pero si no torturo, quizás pierdo el poder, si no persigo, pierdo el poder. Por lo tanto, esto que está ocurriendo hoy es la acción de un grupo de criminales que están atrapados, ¿okay? Y que se ha ido tratando como si fuera una crisis política, con negociaciones con unos ingenuos noruegos, ¿okay? Y resulta que lo que estamos lidiando es un problema de administración de justicia. Esos son unos criminales enconchados secuestrando un país.
Exactamente, que era lo que decíamos hace un rato, cuando además Carlos Eduardo leía lo que había escrito alguien en nuestras cuentas, comentario y pregunta. Héctor, esperamos entonces una nueva ola represiva, como señala Pedro. Caramba, no quiero ni pensar en eso, ni pensar además en gente como Rocío San Miguel, por ejemplo, que tiene prácticamente 4 meses presa, o en Henry Alviares, o en Dinora Figuera, o en tantos otros nombres que me escapan de la memoria en este momento, pero que con esta declaración salir es casi un imposible, pero imaginarnos el ingreso de otros nombres conocidos es más factible. Sí, una ola represiva que nunca cesó en realidad. Hoy mismo hubo arrestos de activistas en centros de votación. Eso es, el régimen es eso. Vuelvo a la metáfora de un país secuestrado. Siempre pensé, y lo escribí alguna vez en la metáfora de los ladrones de bancos que tienen a los empleados como rehenes dentro del banco. ¿Y cómo termina eso? Terminan matándose entre ellos, porque el propósito es tener menos con quién dividir el botín. Y es ahí cuando son apresados finalmente. Este régimen tiene importantes grados de división, obviamente no tan importantes, al menos esta noche. Veremos cómo esto evoluciona. El país está secuestrado, los venezolanos son los rehenes. Chamis, quisiera consultarlo también sobre el peso y el tamaño del compromiso de María Corina Machado como líder de la oposición frente a lo que ha sido denunciado por la propia oposición como un fraude, y la comunidad internacional también. Bueno, estamos a la espera de su intervención, de su pronunciamiento, que es fundamental en esta hora. El peso que tiene es innegable, es la constructora de este movimiento social. Así completa nuestra cadena aliada 18 horas de transmisión ininterrumpida, y repetimos, según el anuncio del Consejo Nacional Electoral con el 80% de mesas escrutadas, Nicolás Maduro es el vencedor de estos comicios. 11:58 de la noche, les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en este avance de Noticias RCN, y conéctense mañana con nuestra primera emisión a las 5:30. Feliz noche para todos.